bien, seguimos en Monitor Económico por la pantalla del canal 5 Días. Hoy queremos hablar sobre el tema del impacto económico y social que está arrojando la pandemia del coronavirus. Nos han dado datos actualizados el Instituto Nacional de Estadísticas en esta semana, que nos habla un poco sobre la situación del empleo, nos habla un poco sobre la situación de la educación. Y para analizar estos datos y para tener un poco el efecto que esto está significando en la calidad de la vida también de las personas, ya está con nosotros Verónica Serafini, economista, quien está hoy en Monitor Económico con nosotros conversando. ¿Cómo te va, Verónica? Muy buenos días, gracias por estar en el programa. Hola, buenos días Samuel, y un gusto poder colaborar con estos análisis que son tan importantes en este momento para salir de la crisis en la que estamos. Datos que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas nos hablan de que tenemos actualmente 306.000 personas que están en desempleo, más o menos unas 200.000 personas que están subocupadas y 40.000 personas que se encuentran hoy en una situación de inactividad por suspensión temporal. La suma de todo esto, decía el informe, da de aproximadamente unas 550.000 personas, estamos hablando de 500.000 de personas de alguna forma afectadas laboralmente. ¿De qué manera esto genera un impacto tanto en la calidad de vida de las personas, en los ingresos y sobre todo en un dato que siempre te escuchamos analizar también, Verónica, que tiene que ver con esa gente que está en la franja de vulnerabilidad entre la pobreza o no estar en la pobreza? ¿Cómo estás mirando estos números, Verónica? Y sí, son números complejos, son números muy complejos, porque a ese 500.000 de personas que está en esa situación laboral hay que agregarle unas 200.000 mujeres que realizan trabajo no remunerado en los emprendimientos familiares. Es decir, son mujeres que están trabajando pero que no tienen ingresos. Y ese es un grupo, por lo menos 80.000 de esos 200.000 eran mujeres que trabajaban antes de la pandemia y que, como perdieron sus empleos, fueron a hacer trabajo no remunerado sin remuneración en los emprendimientos. Todo ese grupo de personas que está señalando tiene que volver a trabajar. Y ahí hay que pensar en el largo plazo, no solamente en el corto plazo, porque de hecho la recuperación tiene que basarse en mejores condiciones de empleo que la que teníamos ahora, hasta antes de la pandemia. Fíjate que Paraguay es uno de los países que prácticamente no pudo realizar medidas de mitigación de alto impacto, porque la mayor parte de los trabajadores y trabajadoras están en el sector informal, no estaban dentro de la seguridad social, no existe un seguro de desempleo, no había políticas de protección social, y eso impidió, si bien mitigó en una parte, hoy estamos ante la situación de altos niveles de mortalidad y de pérdidas económicas, porque quien se enferma y se muere siendo proveedor es una pérdida enorme para la familia y sobre todo de largo plazo. Así que tenemos que sentarnos a pensar cómo salir de esta crisis, no solamente en el 2021 y 2022, sino a mediano y largo plazo, porque además tenemos que pagar la deuda. Totalmente, totalmente. Y a esto se suma, y quería consultarte, ayer la ministra del Trabajo hablaba de que iban a hablar con el Banco Central, porque el año pasado, por ejemplo, el tema del salario mínimo no se ajustó por la crisis, salió un decreto especial que permitió de que eso que dice en la ley del Código Laboral de revisar todos los años la inflación acumulada del último año, se suspenda por el 2020. Ahora dice que este año sí lo van a revisar. Pero estuvimos mirando un poco la inflación acumulada del último año, o sea, si tomamos junio de o mayo, perdón, de este año a mayo del año pasado, estamos hablando más o menos un 2,5%, con lo cual el ajuste eventualmente sería mínimo si es que se da. En tu opinión, ¿se tendría que volver a suspender eso o se tendría que hacer el ajuste que es lo que marca la ley? ¿Qué opinas al respecto, Verónica? Con una ley hay que cumplir la ley. No, necesitamos construir un país con mayor apego a la ley. Lo que estamos sufriendo hoy es, en parte, no solamente falta de recursos y de políticas, sino
resultado de nuestros altos niveles de informalidad laboral y también de casi cualquier norma. Tenemos que cumplir. Y en segundo lugar, yo creo que hay que implementar negociaciones colectivas, tripartitas, de manera a no limitar que no termine siendo un techo, porque hay sectores que en el 2020 no tuvieron problemas no sintieron la crisis económica. Y inclusive hay sectores, hay ramas de la economía que crecieron mucho más que el 5%, que el 3%, que el 5%, mientras que hay otros sectores que cayeron 10, 20% en los ingresos. En esos sectores donde hubo crecimiento, debería haber negociaciones tripartitas que permitan aumentar el salario, no solamente el 2,5, sino en la medida en que son sectores en que no resintieron sus ingresos y crecieron. Los costos de la crisis no debería distribuirse por igual. Hay sectores que ganaron, sectores que perdieron mucho, y ese es el segundo esfuerzo. El segundo esfuerzo que tenemos que hacer es mirar todas estas cifras y plantear soluciones que sean equitativas para los costos y para los sacrificios que hizo la población. Totalmente, totalmente. Sí, de hecho, por ejemplo, sectores vinculados a la tecnología, las compañías de telefonía móvil registraron crecimiento en ventas en el orden del 18, 20 o 25% en algunos casos, ¿verdad? Y así podemos citar otras industrias que están vinculadas a fabricar productos o insumos para el sector de salud y que sí tuvieron crecimientos porque obviamente su trabajo estaba muy vinculado a la demanda que hemos tenido desde el año pasado. Entonces, en esos casos se tendrían que hacer estas negociaciones porque son empresas a las que le fue muy bien, Verónica. Por lo menos 5 ramas que crecieron entre el 10 y el 20% en 2020. No solamente esas ramas tienen que colaborar con el empleo, sino también en algún momento habría que hablar de cómo financiar el costo de la deuda. El costo de la deuda no puede caer en impuestos, no podemos pagar la deuda con impuestos indirectos ni trasladarla al año 2060, que es lo que va a pasar con los procesos de refinanciamiento que tenemos si seguimos así. Y bueno, esos sectores éticamente y económicamente hay argumentos que hacen que tengamos que solicitarles que apoyen con más fuerza la recuperación en el al mediano y largo plazo. Totalmente, totalmente. Hoy, Verónica, estamos haciendo una consulta en redes sociales. Le estamos preguntando a la gente a través de nuestra cuenta en Twitter, durante la emisión de este programa, y le decimos, a largo plazo, ¿cuál piensa será el sector más afectado por la pandemia del coronavirus? Y te doy los resultados así para que tengas una idea de lo que nos está diciendo la gente. La educación nos dice un 34%, las inversiones un 9%, la educación un 42%, los empleos un 34%, las inversiones un 9% y la salud un 14%. Lo que me llama la atención es que el gran temor que hay en la ciudadanía, y ahora quiero hablar un poco sobre el impacto social, que también está muy vinculado a esta cuestión de la economía, es en el tema de la educación, ¿verdad? Y esta mañana, escuchando radio mientras venía manejando a la oficina, estaban hablando mucho también de que algunos ya comienzan a considerar como una década perdida por 2 años consecutivos de que nuestros niños no van a la escuela. Y la pregunta es, ¿qué clase de personal vamos a tener el día de mañana cuando salgan a buscar trabajo, siendo que hay este frenón en todo lo que es su preparación académica? ¿De qué manera nos puede llegar a afectar esto? Porque incluso la gente que nos está siguiendo ven como uno de los factores más importantes a largo plazo el efecto que va a tener o que ya está teniendo esta pandemia. Y yo creo que esa percepción ciudadana es totalmente, no sé cómo llamarle, es una percepción que corresponde a la realidad. El sector educativo, sobre todo mirando a largo plazo. Nosotros ya antes de la pandemia teníamos altos niveles de desgranamiento, de deserción escolar entre los 12 y 14 años, que coincide con la edad en que los adolescentes también tienen una mayor entrada al mercado laboral
porque hay que recordar que el 70% de los niños, niñas y adolescentes viven en hogares donde los adultos no ganan el salario mínimo, ni el equivalente a la línea de pobreza familiar. Por lo tanto, un componente importante de los ingresos es el trabajo infantil y adolescente. Eso impide el fortalecimiento o la acumulación de capital humano. Y hoy cada vez más importante porque hasta hace unos años no teníamos el problema de la deuda. La pregunta que tenemos que hacernos ahora es, no solamente cómo hacemos sostenible el crecimiento con bajos niveles de inversión en capital humano y desigualdad, sino también cómo hacemos sostenible la deuda. Esa deuda la van a pagar estos jóvenes que hoy están siendo afectados. Y no es solamente un problema de la juventud que está en situación de pobreza. Sale caro en Paraguay conectarse, tener clases por la vía online. Ahí se necesitan pagar datos, pagar paquetes de datos, se necesita tener, yo no sé cómo, que aprenden niños que se turnan un celular con los padres. No es solamente estar inscripto, sino también garantizar una buena calidad de la educación. Y ese es uno de los riesgos que el Ministerio de Educación tiene hoy que tener muy presente. ¿Cuántos niños y niñas van a dejar la escuela de manera permanente? Que ya era un hecho antes. Y hoy, bueno, es un imperativo todavía mayor por el problema del año 2020 y esto probablemente se va con los niveles de vacunación que tenemos, va hasta 2021. Así mismo. Como mínimo. Un dato que nos llamó mucho la atención, de hecho los destacamos nosotros en estos últimos días, Verónica, era el dato que dio a conocer el Banco Mundial de un estudio que publicaba hace unas semanas y hacía como una especie de ranking de los países que tenían más problemas de conectividad infantil. Y Paraguay aparecía en el primer lugar como el país cuyos niños del quintil más bajo, o sea, del sector social más pobre, casi un 100% de ellos no tenía acceso a internet, con lo cual estamos hablando de niños que prácticamente perdieron 2 años de escolaridad. Bien está el nivel, hay un 40% de niños que aunque tenga acceso a internet, no puede pagar lo suficiente para tener una buena educación. No puede pagar 4 horas de conexión. Entonces, en realidad, casi el 70% de los niños está teniendo ese problema. Y no estamos hablando de zonas muy alejadas. Aquí, entre Yaguarón y Pirayú, no hay buena señal. No estamos hablando de niños que están en las zonas fronterizas, en zonas inhóspitas, alejadas, ¿no? Estamos hablando de prácticamente áreas urbanas con muy baja, aunque haya acceso, además está la calidad de la señal. Ese es otro problema, está el costo, está la calidad y está la conexión. Sí, son problemas gravísimos que tenemos que no se solucionan sin un rol muy fuerte del Estado, tanto como regulador como proveedor de servicios. Total. Y los efectos de lo que ahora está sucediendo lo vamos a ver seguramente en los próximos años, cuando estos niños o adolescentes quieran acceder a un empleo y la calidad educativa sea muy baja y también la demanda también de las empresas cada vez mayor a la capacidad, digamos, que tengan que tener cada una de las personas que quieran contratar. Y imagínate que hoy ya no es suficiente la educación media para competir en el mundo. Cierto. Hoy ya no es suficiente y nosotros tenemos 800.000 adultos, personas adultas, trabajadoras, estoy hablando de adultas, que no culminaron la educación media. Y tenemos un 30% de jóvenes que antes ya no acababan la educación media. Con la pandemia probablemente haya un peor escenario y ya no vuelven a entrar al sistema educativo, y si a eso le sumamos la baja calidad, realmente tenemos un futuro muy poco prometedor para mantener un crecimiento económico
que tenga un efecto multiplicador. Podemos seguir produciendo soja, seguir produciendo carne, que no son grandes sectores que absorben mano de obra. Va a haber crecimiento económico, pero eso no necesariamente va a significar mayores niveles de consumo para las MPYME, porque las MPYME se alimentan de la demanda interna. No va a haber MPYMEs que puedan exportar porque no hay generación, no hay capital humano calificado. Tampoco vienen grandes empresas porque no tenemos capital humano calificado. Entonces vamos a seguir produciendo valores de bienes y servicios de bajo valor agregado. Y eso genera problemas tanto para el crecimiento como para el pago de la deuda y para el bienestar, no solamente para los indicadores macroeconómicos duros, sino para el propio bienestar, un país inviable con estos niveles de malestar social que tenemos. Así mismo, y muchas veces estos números de exportación de granos, de exportación de carne, nos maquillan un poco el PIB y nos hacen sentir de que estamos bien, cuando que en realidad el efecto derrame que tiene es muy mínimo, ¿verdad? Porque hay unas pocas empresas, sobre todo transnacionales, que son las que se benefician de esos grandes volúmenes de ingreso de divisas, pero eso permea muy poco porque genera muy poca capacidad también de empleo. Eso también habría que analizar en nuestra estructura de crecimiento a la hora de hacer políticas de Estado que ayuden a que más gente se vea beneficiada con el crecimiento económico, Verónica. Yo creo que este es un momento clave para analizar todo este tipo de cuestiones, porque también vamos a tener otro problema que vamos a tener, que se va a agravar en los próximos años, es el endeudamiento de los hogares, que va a impedir que los hogares puedan impulsar nuevos emprendimientos. El endeudamiento siempre es una barrera para mejorar la productividad, para mejorar la inversión en las empresas pequeñas y medianas. Y tenemos que también los hogares, no solamente las empresas van a estar endeudadas, sino también los hogares. De hecho, ya teníamos altos niveles de endeudamiento en salud y esto puede generar, yo creo que es la hora de mirar el panorama económico de manera mucho más compleja que la que estamos acostumbrados, como vos dijiste, a mirar los grandes números como el PIB, y necesitamos empezar a mirar muchos otros indicadores que normalmente no están en el escenario ni en el análisis. Pero creo que es el momento de poner esos indicadores y ubicarlos en el marco de una situación o de un sistema económico mucho más complejo de lo que estamos acostumbrados a analizar. Sí. Una última consulta tengo, Verónica, que tiene que ver con respecto a lo que hace rato mencionaste de las MIPYMES. Sobre todo las MIPYMES del sector gastronómico, de servicios, se vieron muy afectadas en las últimas semanas por las restricciones de horario para operar, sobre todo en horario nocturno. Se habla más o menos que unas 50 empresas solamente en el mes de abril dejaron de operar, y que eso significó también una pérdida de empleo para mucha gente. Esta estrategia de los cierres o las restricciones, por lo menos por los últimos números, incluso ayer alcanzábamos otra vez cifras récord de contagios y de personas fallecidas, ¿es realmente ya una estrategia válida seguir cerrándonos, o tendríamos que ir pensando ya en otras estrategias de combate al virus, protegiendo los protocolos, pero sin ya cerrar a la economía y afectar a los sectores más vulnerables, como son las pequeñas empresas? Creo que esa es una discusión que es muy compleja, porque en realidad nos cerramos, pero la ciudadanía fue muy indisciplinada en el cumplimiento. La policía y la fiscalía no cumplió con lo que tenía que hacer, y el propio sector gastronómico no cumplía. Ni en las últimas, donde fueron multadas algunas empresas, ni en las anteriores. Y había mucha competencia desleal entre un sector que no cumplía y un sector que sí cumplía y no podía mantener. Y eso no es bueno para la economía, y por supuesto no hay medida que sea exitosa.
y es muy difícil de medir. Lo que sí se está midiendo a nivel mundial y sí se tienen datos ya, es que el costo de no cerrar es muy alto. El costo de no cerrar está siendo de más del 20% del PIB. Porque también no solamente hay que considerar los empleos que se pierden, sino la gente que se enferma, cuánto le cuesta a la economía que se enferme y que muera, por ejemplo, una persona un profesional que está en edad de trabajar y producir, y de las consecuencias de las enfermedades también. Eso también hay que poner en el costo cuando uno calcula el costo de abrir o cerrar las economías. Son cálculos más complejos porque es totalmente comprensible que cada sector trate de salvar su sector. Es parte de la democracia que los sectores demanden medidas que permitan salvar sus negocios que son de toda la vida. Pero también hay que incorporar cuánto le cuesta al país tantas muertes, cuánto le va a costar a muchísimas familias los altos niveles de endeudamiento, el haber vendido activos para financiar la salud. Hay gente que vendió el taxi, un terreno, su casa, y muchas otras personas que son jóvenes, no estoy hablando personas mayores, jóvenes que van a tener que quedar con rehabilitación respiratoria y sin poder trabajar 6 meses, un año. Eso no está en el cálculo, no estamos incorporando en los cálculos de los costos de la pandemia. Y sí hay ya cálculos en países donde tienen mejores niveles de investigación, más investigadores, más fondos. En Estados Unidos costó 22% del PIB el año pasado. El no haber controlado y el haber entrado tarde a restricciones en la primera ola. 22% del PIB es un dato enorme. Algunos estudios que están poniéndole, que ya hicieron para todos los países, incluyendo Paraguay, hay 2 datos, nos ubican a nosotros hasta el mes pasado en cerca del 30% del PIB como pérdida. Nosotros vamos atrasados porque como fuimos muy restrictivos al principio, empezamos a tener los altos niveles ya avanzado el año. Pero también hay que considerar el costo del incumplimiento en términos de una meseta con altos niveles de contagio tan larga. Eso no solamente resta posibilidades de consumo, sino genera miedo. Hay gente que tiene recursos, pero que no sale a consumir porque no hay cumplimiento de las normas. Entonces, no es solo el cierre. Aunque no cerremos, hay gente que no sale a consumir por miedo. Entonces, la apertura también es una apertura que no tiene impacto en el consumo, aunque esté abierto todo. Y también eso hay que considerar. Yo creo que como país en este momento estamos ante una gran oportunidad de discutir todos estos temas y de ponernos de acuerdo en una sociedad distinta y en una economía distinta, en el que todos cumplamos la ley y todos empujemos para adelante para salir de esta crisis en mejores condiciones que las que estábamos. Y comparto completamente lo que decís, Verónica, porque en realidad en los casos en los que hay una persona enferma de COVID y sobre todo los casos graves es toda una situación incluso de altísima tensión para las familias por todo lo que implican los gastos de medicamentos, la desesperación por conseguir medicamentos que en muchos de los casos son extremadamente caros. Realmente es una situación dramática y bueno, cuando fallece peor porque ya perdimos a un ser querido y todo lo que implica también eso, ¿verdad? Así que me parece muy oportuna la visión que pones, de poner también en la balanza ese tipo de análisis y ver el impacto económico desde ese punto de vista. Verónica, te agradezco muchísimo tu tiempo, gracias por compartir esta mañana con nosotros este pequeño espacio de análisis sobre el impacto social y económico que nos ha dejado esta pandemia del coronavirus. Gracias a vos, Samuel, por compartir este momento y tratar de colaborar y contribuir a un debate necesario en nuestro país. Muchas gracias. Así estuvo con nosotros Verónica Serafini, economista, conversando hoy en Monitor Económico. Hacemos una breve pausa. A la vuelta seguimos con más programas.